Lucho es un enamorado de los negocios en internet, todo el tiempo buscando qué modelos de negocio hacer, qué innovar. En esa época ya estaba funcionando, ahora se llama Google Ads, en esa época era Google AdWords. Realmente tú entrabas a buscar cualquier palabra y no había competencia, no había subasta. Empresa a cada nicho que iba encontrando y les decía, yo les dejo a ustedes cada semana, cada 15 días, cada mes, una lista de clientes interesados en sus servicios y les pasan revistas a bebés y ellos tratan de coger las revistas como si fuera un iPad, como a tratar de hacerles así y cuando ve que no cambia como que está malo este iPad y lo botan. Empiezan ese proceso del recurso humano, de volverse un loco y ahogarse en un vaso de agua cuando ya todos los procesos son supremamente fáciles de hacer. Bienvenidos a este episodio de Genios Podcast. Hoy tenemos a un verdadero genio, tenemos a mi queridísimo Lucho. Lucho es el fundador de Dropi, una de las compañías más grandes en cuanto a todo lo que se refiere en cuanto a dropshipping, pero eso era lo que yo creía. Pero cuando Lucho me empieza a contar todo lo que conlleva Dropi, yo digo, no tengo ni idea de lo que era Dropi. Y yo le dije, Lucho, oye, tiene un montón de cosas que de hecho para eso es este podcast. Que Lucho nos pueda contar cómo funciona una empresa como Dropi desde adentro, porque uno muchas veces se hace una idea de lo que es una empresa, pero no conocen todo lo que es desde adentro. Hoy en día, pues Lucho despacha millones de pedidos al mes, o millones, me contaba que despacha hasta 1.7 millones de pedidos al mes. Estamos hablando que tiene una operación de 350 personas y este podcast va a estar bien divertido. Lucho, bienvenido a Genios Podcast. Negro, muchas gracias. ¿Quién es Lucho? Bueno, Lucho es un enamorado de los negocios en internet. Desde muy pequeño vengo haciendo de todo lo que tú te puedas imaginar basado en internet, desde páginas web cuando estaba muy pequeño hasta ya aprender de marketing también en una etapa muy temprana, 17 años y negro, todo el tiempo buscando qué modelos de negocio hacer, qué innovar, cómo encontrar oportunidades en el internet. Oye, me contabas que de hecho cuando eran 16 o 17, sí, vendías leads. Así es. Pues eso era en el 2006. Eso fue 2004-2005, sí. 2004-2005. Yo no tenía conciencia, yo ni me acuerdo qué hacía a los 4 años, cómo se vendían leads en esa época. Bueno, era maravilloso porque como había mucho desconocimiento de la industria, también eso te da mucha oportunidad. En esa época ya estaba funcionando, ahora se llama Google Ads, en esa época era Google AdWords. Y muy poca gente lo usaba. Realmente tú entrabas a buscar cualquier palabra y no había competencia, no había subasta. Aprendo en una etapa temprana de Google AdWords cómo usarlo. Y el primer negocio que vi fue ahora lo que se puede llamar Drop Services, que es conectar personas que tenían un servicio con los interesados en él. En esa época le llamábamos a eso venta de leads. Entonces bueno, yo soy de la ciudad de Cali, allá hay mucho cirujano plástico, como siempre en toda ciudad hay mucha inmobiliaria, entonces iba a cada empresa, a cada nicho que iba encontrando y les decía, yo les dejo a ustedes cada semana, cada 15 días, cada mes, una lista de clientes interesados en sus servicios. Y ellos no lo podían creer, siempre me preguntaban que cómo lo hacía. ¿De dónde lo saca? Yo guardaba mi secreto, pero ya cuando se fue popularizando Google Ads, pues entró mucha más competencia y seguí más bien explorando nuevos modelos. Oye, ¿sabes qué? Tú estás hablando de 2004, 2006. Sí. Hoy en día en Estados Unidos ese modelo es súper famoso. Sí. Muy, muy famoso. Yo tengo un amigo que hacen como unos 20 millones de dólares al año bajo ese modelo. Son súper grandes, ¿no? Se llama Econfi, ¿los conoces? No los conozco. Los chicos de Econfi y hacen como unos 20 millones de dólares al año y lo que hacen es vender el lead. Entonces ellos como empresa invierten muy duro en pauta. Estamos hablando que pueden invertir para un cliente de 200,000, 500,000, $1 millón. Entonces van a un gran corporativo que como estos grandes corporativos que lo hablábamos antes del podcast, no pueden mover porque son un elefante gigante que para mover algo, tú me lo explicabas, les va a ser muy complejo. Entonces buscan una empresa como Econfi Lead y les venden millones y millones de leads. Entonces Econfi Lead hace todo lo que es la estructura del embudo, la landing, lo filtran, el cliente lo llaman, se lo califican y cuando ya está listo para cerrar, se lo pasan a la empresa y la empresa lo termina cerrando. Ya son como 20 millones al año
vendiendo leads. Entonces, mira, Sí. tú lo hacías desde 2004. Hoy en día En es 2000, también no, súper famoso. no tenía, En Latinoamérica no se conoce. es que no tenía ni siquiera nombre en esa época. Ahora se llama Drop Services. Ya. Hay varias formas en lo que le puedes nombrar. En esa época no tenía nombre. Nosotros vendo leads. Simplemente vendo leads. Hoy no se ven en Latinoamérica general, Centroamérica tampoco, No, es muy pero raro. en Estados Unidos sí, y mucho. De hecho, ellos son un player de los muchos que hay. Entonces, imagínate, desde 2004 Obviamente lo viste. ha aumentado muchísimo el valor de cada lead. En esa época yo Total. te conseguía un lead a veces en 20, 50, máximo 100 pesos. Esos números, pues obviamente ya por la competencia Muy difícil es verlos. muy difícil volverlos a ver. Bueno, entonces empiezas a hacer eso. ¿Y cómo empezó a evolucionar para salirte de ese esquema de venta de leads? ¿Cómo fue ese desarrollo de tu vida hasta llegar ahorita a Dropi? En ese camino he experimentado casi todos los modelos de negocio que hay en Internet. Tuve una agencia de marketing que se llamaba Disco, que es de la combinación de dos palabras, diseño y comunicación. Vendí software, vendí productos físicos, vendí servicios, vendí programas de email marketing, vendí Sí. programas de servicio al cliente. Me volví un experto comprando software en Asia y revendiendo aquí ¿Cómo en funciona eso? Colombia. Hay marketplaces, buscabas un software relacionado a un servicio, te salía un listado, comprabas, recibías la capacitación, ellos te entregaban el código fuente y tú aquí te dedicabas a ¿Era proveer como el un tipo servicio. marca blanca del software o no? Ella venía con la marca de ellos. No, era una marca blanca del software. No, mira. ¿Y eso Y quién lo compraban? ¿Corporativos o emprendedores también? O es bueno, como si ahorita yo comprara un CRM y le colocara mi marca y lo vendiera. exacto, Algo así, ¿ok? exacto. En el mercado de marcas blancas, negro es gigantesco. Prácticamente que encuentras desde una marca blanca para hacer un CRM y he visto hasta marcas blancas, white labels para hacer un banco. Imagínate. ¿En serio? Ahí es Marca blanca para hacer banco. sí, de hecho, Dropi es un sistema también white label. Lo vendemos como marca blanca también a algunos usuarios. Mira qué interesante, no sabía eso. Entonces ahí empiezas a hacer venta de software Así es. y Terminé formando una empresa de venta de hosting que dejé en el 2013. Le hice un éxito, un muy buen éxito. ¿cómo se llamaba? Se llamaba Hosting for Web. Hosting for Web. ¿Qué es un exit para los que no saben? Vendí la empresa. Había una empresa mucho más grande, estaba comprando empresas pequeñas. En esa época estábamos en Parquesoft y ella entró Ok. y nos adquirió. ¿Se puede saber en cuánto la vendiste? Fueron para el cambio de moneda más o menos unos 3.000 millones de pesos para la Ok, época. súper bien. Sí. Entonces ahí tu objetivo, ¿cuál era? ¿Cómo Mira que- capitalizar para qué? ¿Cómo pensabas en ese momento? ¿Qué pasa cuando...? Duré un año estudiando, Ok. ¿cierto? Duré un año sabático, la mayoría del tiempo estudiando, buscando nuevos modelos y encontré el dropshipping en el 2015. 15, ok. Tampoco andaba yo haciendo nada. andaba Me estudiando. Me estaba haciendo sentir viejo. Sí, no, es que lo digo porque es de verdad. A mí me parece, me emociona mucho hablar con personas que cuando yo no tenía ni idea de que eso existía ya lo hacían, porque me da un contexto muy amplio de qué pasaba y qué tanto verdaderamente ha evolucionado o qué tanto no, porque chécate, tú me dices, yo vendía leads en 2004, hoy en día, después de 20 años, se sigue haciendo. Sí, sí, Pero sí. se dejó de hacer hacia estos lugares, porque en Estados Unidos se sigue haciendo mucho. Entonces, por eso me gusta como recalcarlo, porque digo, oye, qué emocionante ver esa evolución que ha tenido, o también esa involución, porque no ha evolucionado muchas cosas. Sí, es verdad. De hecho, si hablamos del modelo bajo el que funciona Drop y Dropshipping, el dropshipping existe desde hace muchísimo más tiempo. O sea, es mucho más anterior del 2015 cuando lo Mira. descubrí yo. Entonces ahí entras a dropshipping, ¿cómo? Bueno, empecé conociendo el modelo bajo la guía de un mentor muy famoso, se llama Mauricio Duque. Ok. Y empiezo a hacer el dropshipping en ese momento tradicional, el que se hacía, que era comprarle a un proveedor de China para que él lo mandara a Estados Unidos o incluso a Latinoamérica. No sé si explicamos un poco mejor. Sí, cuál es el sí, sí, modelo sí, de sí. dropshipping. Vamos a explicarlo. Bueno. ¿Cómo funciona el dropshipping? Dropshipping es un modelo del e-commerce que es básicamente un modelo logístico. Ok. Se basa en ofrecer un producto que no te pertenece, un producto que tiene un proveedor del que a veces tú ni siquiera nunca lo tienes físico, nunca lo ves. Ok. Vendes ese producto, muchas estrategias pueden ser orgánicas o de compra de tráfico, pero vendes el producto y mandas la orden a ese proveedor para que el proveedor la envíe a tu cliente final. Entonces es un modelo
que en el e-commerce te permite entrar sin brechas, porque no tienes la necesidad de tener bodegas, no tienes la necesidad de tener fulfillment y no tienes la necesidad de comprar stock. Entonces, ese dinero que normalmente la gente destina al inicio para estar comprando stock, más bien lo utilizas para hacer tus estrategias de tráfico. Te Comercialización. permite un crecimiento mucho más rápido, es muy exponencial. ¿Cuánto puede costar entrar a un modelo de dropshipping? Una persona que está escuchando este podcast y dice, no, ni idea que esto existía. ¿Cuánto cuesta uno empezar a hacer cosas en dropshipping? Mira, es una pregunta que tiene muchas respuestas, porque puedes Ok. entrar sin dinero. De hecho, de una forma orgánica donde lo que vas a tener que invertir es tu tiempo y tu creatividad. O puedes entrar de una forma paga, que igual es económica, también dependiendo el número de ventas en el que quieres tener, pero Ok. he visto negocios de dropshipping que empiezan con menos de $1.000.000. Sí, total. ¿Vale? Obviamente no empiezan a hacer ventas gigantescas, pero comienzan. Claro, algo capitalizan. Exacto. O alguien que empiece, por ejemplo, con una estrategia orgánica, sin dinero, viralizó una cuenta, vendió 100 productos, con eso capitalizó y se fue a vender Exacto. de manera con tráfico pago. ¿Ok? Exacto. Mira, el e-commerce es una carrera, ¿cierto? Yo siempre digo que el dropshipping, dentro de esa carrera, el dropshipping es el kindergarten, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, te permite entrar con unas barreras de entrada muy bajas y te permite a ti fallar y continuar rápidamente, ¿cierto? Es una escuela poderosa. ¿Por qué fallar y continuar rápidamente? En el modelo de dropshipping vas a tener un montón de proveedores. De hecho, en Dropi tenemos 2.400 proveedores. 2,400. Ok. 160.000 productos públicos, ¿cierto? Tú vas a seleccionar uno de esos productos, vas a hacerle un funnel, una landing, vas a crear una page product, ya como quieras que sea tu estrategia, vas a comprar tráfico o lo vas a hacer orgánico y puede que falles o tengas éxito en ese producto. Ok. Pero si fallas en este modelo, te va a permitir muy rápidamente continuar con otros productos. Tenemos usuarios que en un solo día pueden testear 3, 5 productos diarios, ¿vale? Si tú tuvieras que comprar el stock, No, imagínate. tienes que quedarte testeando ese producto y testeándolo hasta que lo vendas, ¿cierto? Y te metes en un hueco profundo porque Exacto. y todos sabemos que en los negocios es cómo puede funcionar, puede que no pase nada y que te metiste 100 productos y que los productos se queden y termina uno regalándolos. Exacto. Ok. Pero empiezas Entonces así. da la facilidad. Te da la facilidad de empezar rápidamente, te permite fallar, porque es Ok. que cuando estamos empezando un modelo todos fallamos, ¿cierto? La falla es esos pasos que vas dando hacia el éxito. Así es. Pero también cuando tienes éxito en el dropshipping te das cuenta que el e-commerce es un mundo gigantesco. Entonces te das cuenta de que puedes comprar nacional o que puedes importar, vas trayendo tu propio stock, vas viendo que te funciona, que no, importas más, te vuelves un emprendedor, te das cuenta que ya algún stock no te está funcionando y te da la posibilidad de en Dropi de volverte también un proveedor poniendo ese stock público, ¿cierto? Sigues dándole al modelo, ya eres dropshipper, porque yo siempre digo que uno nunca deja de ser un dropshipper. Hay un concepto que se llama money hunting, que si uno ve que allá está el dinero, uno va y lo caza, ¿cierto? Si uno ve el producto así lo tenga otro proveedor. Pero ya eres dropshipper, empezaste a importar, te volviste emprendedor, terminaste siendo proveedor también. Esa es la ruta más normal de un dropshipper. Hasta que tal vez Es llegas, la puerta de entrada al e-commerce. hasta que llegas al final, que es una marca privada. Ok. ¿Cierto? Entonces tenemos un eslogan, tenemos un dicho en Dropi que es Dropi te acompaña. Desde que no tienes nada, que estás empezando a conocer el mundo del e-commerce a través del dropship, hasta que lo tienes todo, tal vez en una marca blanca. Hay personas que tienen dentro de esa carrera varios modelos funcionando al tiempo. Entonces es un mundo poderoso. Es toda una carrera. ¿Cuál es la persona? No me tienes que decir ni el nombre, nada de eso, pero ¿cuál es, no la persona? Si hablamos de una persona, pero no le coloques un nombre, ni me digas el negocio, ni el producto, pero que dentro de Dropi más dinero vendía al mes con el modelo de dropshipping. ¿Sí me entiendes? Las cifras. Solo con el modelo de dropshipping. Sí, como lo viene haciendo. ¿Cuánto dinero puede vender el que más vende? El top sales de Dropi en dropshipping, ¿cuánto vende? Tenemos una persona que tiene 250 millones de pesos mensuales en utilidad. En utilidad. En utilidad.
Él tiene una facturación de 1.000, Mírate. 1.200 Muy bien. bajo el modelo dropshipping. Y no tiene ningún producto. No tiene ningún Buenísimo. producto, no tiene ni una sola bodega. Y de hecho ya con inteligencia artificial ya casi que no tiene recurso humano para su operación. Mira, hablemos de eso. ¿Cómo funciona la IA dentro de lo que tú has visto? En Dropi, entrando más al tema de Dropi, ¿cómo funciona Dropi desde adentro? Ahorita entramos en la parte de Claro. IA. Entonces tú entras en 2015, tú hacías dropshipping tú mismo. Sí, Entonces entras haciendo tu dropshipping y ahí empiezas a entender que hay un problema en la parte de dropshipping, creas la solución, pues porque hacías software desde hace muchos más años atrás y haces Dropi. así es. ¿Cómo funciona Dropi desde adentro? ¿Y qué es Dropi? Porque yo creía saber que era Dropi. Y te lo digo aquí muy sincero, pues, creía, pero cuando tú me empiezas a contar, no es lo que yo creo. Son muchas más cosas, entonces, ¿cómo funciona? Es que en Dropic trabajamos para solucionar el modelo del e-commerce completo. Como Ok. te decía, desde que haces dropshipping hasta que tienes marca propia. Perdón, negrito. Voy a hablarte un poquito de cómo empieza Dropi, porque es que la filosofía de Dropi es poderosa por cómo también empieza, porque es que el propósito que tiene actualmente Dropi no fue el propósito con el que nació. ¿Cómo nació Dropi? En esa historia que yo te comentaba que como empiezo a conocer el modelo en el 2015, pues el modelo tenía un problema gigantesco que era el logístico. Pues en esa época todavía pasa, cualquier producto enviado de China a Latinoamérica, pues se te demoraba 90 días, en el mejor de los casos 60, pero era un promedio de entre 60 y 90 días. Era mucho tiempo para que una persona esperara el producto, ¿cierto? Entonces no te permitía a la final construir nada porque tenías a todos los clientes encima preguntándote por qué no llega el producto. Te Sí, la bloqueaban. escalabilidad era complejísima. Era súper difícil. Empezamos a buscar entonces, para mermar los tiempos de entrega, proveedores locales, ¿cierto? En Cali hay muchos importadores, estamos muy cerca al puerto de Buenaventura, a 1 hora, entonces hay mucho importador. Empezamos a ir y a buscar proveedores locales y les decíamos, mira, quiero vender este producto, te lo voy a tomar, sepáramelo, o yo te mando las órdenes. Con cada proveedor era una negociación distinta y empiezo yo a hacer dropshipping local. Ya. Pero yo no tenía nada de software. A mí un proveedor me llamaba y me preguntaba, Lucho, ¿cuánto has vendido de el afilador de cuchillos? Y a mí me tocaba ir. Eso era punta de llamada. No, qué complicado. Me tocaba ponerme a contar las guías, a ver cuáles eran de ese afilador y después buscar si esas guías ya habían sido entregadas en el directo con la transportadora. Era un proceso manual desgastante que no te permitía crecer. Entonces yo llego y digo, bueno, si yo quiero hacer esto, necesito buscar la forma de ser mucho más ágil, de hacer tecnología para poder hacer este negocio escalable. Y hago la primera versión de Dropi, donde yo ya creé un producto, lo conectaba con un proveedor, ya lo conecté con una transportadora, entonces yo ya podía ver todos los días que había vendido, cuánto le debía a cada persona. Si me llamaba un cliente final, que me pasaba mucho, y me preguntaba por su orden, yo ya sabía qué le había vendido. En esa época yo ni siquiera sabía qué le había vendido a la persona. Y empiezo a automatizar el negocio para mí. Como lo estaba haciendo para mí, pues obviamente lo hice muy fácil, ¿cierto? Yo para qué voy a hacer algo complejo si es para mí, no tiene sentido. Empiezo ya también, a partir de que hago el negocio, que voy haciendo Dropi para mí, a pertenecer a comunidades. Ok. Y cada vez que hablaba con personas que estaban en estas comunidades, donde normalmente lo que estábamos aprendiendo era a hacer tráfico, me preguntaban que cuáles eran mis tarifas, que usaba, y yo les decía, mira, yo tengo un buen contrato logístico y estoy utilizando algo que creé para mí, que en su momento ni siquiera se llamaba Dropi. Entonces yo les compartía una IP y la gente decía, ve Lucho, yo lo quiero, me encanta. Lo que uno hacía entonces es negociar con las transportadoras. En esa época ni siquiera negociaba, tenía un buen contrato porque manejaba un buen volumen mío. En esa época yo pensaba que yo era como el podcast, un genio. Yo me juraba el Jeff Bezos colombiano y yo estaba haciendo 100 órdenes al día. O sea, era una cosa microscópica. Cuando ya empiezo a descubrir otras personas que hacían números gigantes, pues me pongo a aprender con ellos, a pertenecer a comunidades. Pero en estas comunidades encontré gente que le gustó lo que yo estaba haciendo para mí y me dijo, ¿puedo usarlo? Les permití usarlo y ahí se fue disparando un voz a voz que todavía es nuestro
nuestro motor del growth, ¿cierto? Lo que nos permite estar creciendo, que esta persona le contó a esta le contó a otros dos, esta otra comunidad, este líder de comunidad lo empezó a utilizar para sus estudiantes y así empezamos. Recuerdo que yo iba y le daba clic a como a un calendario que yo tenía que me permitía ver las órdenes diarias y yo iba y le daba clic y yo ya veía 100 órdenes que no eran mías y yo, 100 órdenes. Okay. Y todos los días le iba dando clic para actualizar cada vez que llegaba en la mañana. Todavía tengo ese vicio. Okay. Eran 100 órdenes, después 500, después 1000, 5000, 10,000. Cuando ya se estaba acercando eso a los 40,000, yo dije, bueno, aquí hay algo poderoso y empecé a contratar personas que me ayudaran ya a convertir el propósito de Dropi no en un propósito mío, sino en un propósito para los demás. Y pues, ¿cuál es ese propósito? Actualmente es democratizar el e-commerce en Latinoamérica, ayudar a las personas en que sus procesos sean mucho más eficientes. Oye, estoy de acuerdo con lo que dices y es esa parte de la democratización del e-commerce porque todavía yo conozco miles y miles y cientos de miles de negocios que todavía no hacen e-commerce. Sí. Pues son cientos de miles y yo vivo preocupadísimo. Porque yo digo, estos negocios en 2 años de verdad que van a desaparecer. Porque negocio que no esté en internet va a desaparecer sencillamente porque tú tienes hijos. No, espero pronto. Ah, bueno. El que tiene hijos o el que no tenga, mire a alguien que tiene hijos. Tú lo ves y el niño lo que está haciendo es consumiendo un celular o un iPad. Él no está... Antes, ¿por qué funcionaban tanto o una valla o la publicidad en volantes o cosas tradicionales? Porque ibas, por ejemplo, en un carro y entonces estabas viendo el entorno, no tenías nada que hacer, entonces te ponías a ver el paisaje, veías una valla, estabas escuchando el radio del carro. Pero hoy en día un niño tú lo ves que va dentro de un carro y va con el iPad y con los audífonos. Entonces, primero, no está escuchando el radio, no tienen ni idea de qué están diciendo ahí. Segundo, no está viendo el entorno, entonces no tienen ni idea de lo que están colgando por ahí en vallas publicitarias. Alguien le va a entregar un volante y él no lo está mirando, es así. Y lo tira. Y sigue en su iPad. Entonces, si no está ahí en internet buscando cómo digitalizar, cómo él está comprando, cómo va a comprar en e-commerce, va a tender a ir muriendo de a poco. Hace poco vi un video, de esos videos que recopilan muchos videos y les pasan revistas a bebés y ellos tratan de coger las revistas como si fuera un iPad. Como mira. A tratar de hacerles así y cuando ve que no cambia como que no, está malo este iPad y lo botan. Claro, estamos ya acostumbrados a otra cosa y eso ya no lo podemos cambiar. No. Ya no hay manera de cómo cambiarlo. Tenemos que seguir con la corriente. Entonces, democratizar ese e-commerce sí que es bien importante. Las personas tienen la falsa idea que para hacer e-commerce hay que ser un genio, ¿cierto? Y es completamente alejado de la realidad, ¿vale? No se necesita ser un genio, no se necesita ser un gurú, no se necesita ser Seth Godin, ahí que veo tu bueno, libro. Anda el Seth. ¿Qué se necesita? Se necesita es perseverancia. Con muy poco aprendido puedes tener grandes resultados. No hay que ser un genio para hacer una campaña de tráfico en Meta, ¿cierto? Hay cientos de guías gratuitas. Sí, el contenido está... Hay mucho contenido. De acuerdo. Puedes empezar con un contenido gratuito, luego pasarte a un contenido pago, pero no hay barreras en el conocimiento. El conocimiento está ahí puestico, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí pasa? Que obviamente es un negocio que como lo vas a aprender vas a cometer muchos errores al inicio. Y la gente está acostumbrada que cuando se comete un error, cuando están teniendo problemas, abandonan, ¿cierto? Este es un negocio al inicio de no abandonar, de perseverar, de resiliencia, ¿cierto? No naces experto en algo, te conviertes en experto en algo, ¿cierto? No te vas a convertir nunca en experto si al primer error renuncias. No, yo no creo que sea solo el e-commerce. No, así es la vida. En la vida y todo el mundo de los negocios. Sí, así es la vida. Por eso cuando alguien que trabaja en una empresa, su único camino siempre es renunciar, si se mete a hacer negocios, nunca le va a funcionar. Va a ser igual. Porque es que el fracaso es lo único asegurado al hacer negocios. Te vas a tropezar. Listo, me tropecé, me paro, lloré un segundo, pero me paré y seguí. Que es lo más normal. En una empresa como Dropi, que hoy en día trae una estructura tan robusta de 350 personas, ¿cuáles son los retos? Hay demasiados.
Yo siempre digo que tengo varios ríos y en cada río tengo personas ahogándose, que eso viene de un libro que se llama Contracorriente. Pero tengo desafíos propios del e-commerce, tengo que resolver todavía muchos desafíos logísticos, financieros, desafíos propios de Dropi, seguir creciendo a este ritmo, mantener el crecimiento, seguir innovando, que es la base de una empresa de tecnología, es la innovación. Tenemos el privilegio en este momento de ser los líderes en nuestro mercado, pero ¿qué pasa cuando tú eres el líder de un mercado? Pues que todos quieren estar en tu posición, ¿cierto? Y obviamente no queremos que suceda, queremos seguir siendo los líderes, queremos seguir impactando, queremos seguir desarrollando tecnología que le permita, como te decía a la gente, ser más eficientes, tecnología que permita seguir democratizando el e-commerce. Entonces, cuando te enfrentas a esos retos, yo veo un reto que quiero saber tú cómo lo resuelves, y es en la parte de mentalidad. ¿Cómo tú manejas tu mentalidad para tú saber que tienes varios ríos y tú sabes que se están ahogando personas en alguno de esos ríos y tú tienes la mentalidad de poder continuar, avanzar y seguir construyendo? ¿Cómo se desarrolla esa mentalidad? ¿Cómo se enfoca uno? ¿Cómo mantiene esa calma? Mira, tengo una personalidad muy estoica. Leo y practico mucho el estoicismo. No permito que las cosas que están sucediendo a mi alrededor modifiquen mi temperamento, mi forma de ser. Porque cuando tienes problemas es cuando mayor capacidad debes tener, ¿cierto? Mayor capacidad mental, mayor tranquilidad debes tener para afrontarlos. En lo de los ríos, la historia de los ríos siempre la comento para que la gente entienda. Primero porque siempre trato de estar en todo lado. La gente que me conoce sabe que estoy en 1000 grupos de WhatsApp, en otros 1000 de Facebook, en otros 1000 de Telegram. Estoy siempre en todas las comunidades muy activo. Y es basado en esta historia de los ríos. No sé si tenemos tiempo. Sí, contala. Entonces, imagínate que tú, Juan, estás en un río, a la orilla de un río, y estás pasando un buen rato y de pronto ves un niño que se está ahogando, ¿cierto? Obviamente tú te tiras por el niño, rescatas al niño, lo pones al lado del río, lo salvaste, pero cuando miras para atrás hay 2 niños ahogándose. Entonces, obviamente, tú eres una persona empática al problema, te tiras por los 2 niños, salvas a los 2 niños, obviamente ya son 2, hay más esfuerzo ahí, los logras poner en la orilla, los salvas, pero cuando miras para atrás hay 4 niños. Tú dices, bueno, te tiras por los 4 niños, obviamente más esfuerzo, logras salvar a los 4 niños, los pones al lado, pero cada vez que miras para atrás, cada vez que miras al río, hay el doble de niños ahogándose, ¿cierto? Y así funciona una empresa. Uno piensa que uno ya solucionó un problema, pero cuando mira para atrás hay 2. Soluciona los 2, cuando mira para atrás hay 4. Cuando mira para atrás hay el doble, ¿cierto? Pero de eso se trata. Porque si estás teniendo problemas, ¿qué significa? Que la empresa está funcionando, que estás avanzando. Así es. La palabra problema viene de una palabra griega en su etimología que significa que tienes algo adelante de ti. Y solamente vas a tener algo adelante de ti cuando estás avanzando. ¿Qué pasa cuando tienes algo adelante de ti? Pues tienes que superarlo. Lo rodeas, lo saltas, lo esquivas, lo quitas, pero lo superas. Así funciona una empresa. Salvas a un niño, miras para atrás, hay 2. Pero también, ¿qué pasa ahí? Que es lo que yo le enseño a mi grupo de trabajo. Cuando tú ya salvaste tantos niños, pues te volviste un experto salvando niños, ¿cierto? Ya has salvado en este ejercicio 7, 10 niños, pero te das cuenta que solo no vas a poder salvarlos, porque cada vez que miras hay el doble. Entonces empiezas a gritar en la normalidad, una persona empática empieza a gritar que por favor le ayuden, ¿cierto? Y terminas tú con un equipo de gente contigo salvando a esos niños. Obviamente tiene que ser gente capacitada. Al menos tienes que preguntarles si saben nadar. Por lo menos. Ojalá sea un nadador olímpico. Porque si no, pues, se tira semana al río también y terminas tú también teniéndote que tirar a salvarlo a él. No tiene sentido. Oye, qué bueno. ¿Cierto? Muy bien. Sí, en esta analogía, sin darte cuenta, te volviste experto en un problema, enseñaste a otros la metodología que hiciste para solucionar el problema, enseñaste a otros cómo salvar los niños y ya tienes tu primer equipo de trabajo.
Qué bueno. Y en una empresa hay muchos ríos con muchos niños ahogándose, en los que te vuelves experto sacando a esos niños Total. y enseñándole a un grupo cómo seguir al pie de ese río salvándolos. Qué buena manera de verlo. Te vuelves al final un monitor de los ríos de tu empresa, viendo si todos los ríos están funcionando bien. Ese es el modelo de contracorriente, basado en una teoría de un libro. ¿Es un libro? Es un libro. ¿Cómo es un se libro llama? se llama A Contracorriente. A Contracorriente. El autor es una metodología muy nueva, empezó en el 2021. El autor se llama Dan Haidt. Okay. Pero básicamente es seguir el problema con la corriente, que es salvar los niños, trabajar en el impacto, pero en el ejercicio se nos olvidó algo. Preguntarle a los niños por qué hay tantos niños en el río ahogándose, ¿cierto? Entonces fuimos con la corriente, salvando a los niños, pero ya tenemos que ir contra la corriente, preguntándole primero a los niños por qué se ahogan. Y en el libro dice por qué se ahogaban los niños. En el libro te dice que hay un tipo en el inicio del río que los está tirando. Mira. Entonces ya te toca ir al inicio del río a preguntarle al Señor que cuál es el problema. Claro, entonces ya no tienes que seguir la corriente, sino ir en contracorriente a por el loco que los tiene allá. Pero en la filosofía de solucionar problemas siempre trabajas primero con la corriente, viendo cuál es el problema, salvando a los niños, desarrollando el impacto del problema antes de poder ir a la solución. Y era muy bueno. Me gusta mucho. Ese soy yo. Yo soy el que está pendiente de todos sus El que está ríos. tirando a los niños. No, mentiras. Yo soy ese El que está pendiente de los de ríos. tirarse al río a salvar los niños y preguntarle Buenísimo. por qué te estás ahogando. Qué bueno, viejo Lucho. ¿Cómo hace uno para no subirse en un ladrillo y marearse? Mira, porque es que es un tema de que si nos dicen se la tienen que creer, sin duda alguna, hay que creérnosla. Eso es algo que si tú no te crees que tu empresa es muy buena, pues nunca vas a progresar. Pero hay personas que se suben a un ladrillo muy pequeño y ya se marearon y se caen. ¿Cómo hace uno? Y en tu mentalidad lo que has hecho, ¿cómo has hecho para no subirse en ese primer ladrillo y marearse? Porque uno se sube, se marea y ya no hay nada que hacer. Pero hablas más que todo como del ego. Sí, al ¿cómo hace crecer. uno para saber que va creciendo, que trae una empresa muy robusta, que le está yendo muy bien? Y número uno, pues no te mareas y te relajas. Y se acuesta Sí. uno a dormir en el ladrillo. No, subí un escalón, no, ya la hice, me acosté a dormir. Y ahí me quedé. Sí. Segundo, creí que ya era el Jeff Bezos, que me decías ahorita, porque despachaba 100 órdenes al mes. Al día. Al día. Que igual Pero es muy no. poquito. Igual. Pero no es que era el Jeff Bezos. No es cómo hace uno cómo has desarrollado esa mentalidad para que no te subas en ese primer ladrillo y decir, esto no es lo más grande que he hecho, no soy el big player de todo lo que está en el mundo. Sí. ¿Cómo lo manejas? Primero siempre trato de conocer personas, de conocer ecosistemas, comunidades que están haciendo las cosas mejor que yo. En este momento soy amigo del dueño del Dropi de África, por ejemplo. Ok. Conozco personas que están haciendo el modelo en Asia muy bien. Trato de ver personas que están innovando y que tal vez son mejores que yo y yo aprender de ellas. Y lo segundo, hace mucho tiempo un familiar nuestro, que también es muy exitoso en los negocios, me dijo algo que se me quedó en la cabeza para siempre, y es que la mejor cura para el ego, la mejor forma de poner los pies en la tierra, es dejar de pensar en lo que conseguiste y solo pensar en lo que te falta por conseguir. Entonces en eso mantengo, trabajando en todo lo que me falta y no pienso mucho en lo que hemos logrado. ¿Estoy orgulloso de lo que hemos logrado? Sí, pero sé que lo que hemos logrado puede ser o es muy pequeño comparado con lo que me falta por lograr. Muy bien, de acuerdo. ¿Cuál es el mayor fracaso que ha tenido Dropi? Hemos hablado en esta narrativa que el fracaso es parte de, no es como que, oh, fracaso, pucha, ya, destrozado, no servimos para nada. No, es parte de. ¿Cuál es ese fracaso que ha sido el más retador? Que tú dices, ese me pegó duro. Fue un golpe muy bajo que nos pegó duro. ¿Y cómo lo superaron? En la historia que te contaba ahorita del río, al inicio creo que me demoré mucho en gritar ayuda. Ok. Para tener buenos equipos de trabajo que me ayudaran a llevar los procesos. Entonces, uno de los primeros errores que tal vez cometí al inicio fue contratar lento, ¿cierto? Ya somos mucho más ágiles contratando, como te decía, somos un equipo gigante ya, 350 personas. Cada vez que pregunto
Hay uno menos o uno más, pero va rondando por ahí. Y tal vez otro error que es muy raro es que hemos basado todo nuestro crecimiento en un grow orgánico. Todo ha sido por medio de comunidades y tal vez nos olvidamos un poquito del tráfico, que como tú me lo decías en un momento, te ayuda, tal vez si tu desafío no es crecer, sí te ayuda a posicionarte como marca o para darle mayor reconocimiento a algunos servicios en específico. Ya lo estamos haciendo, pero creo que como Dropi tal vez empecé tarde. Es lo que te decía al inicio, hacemos muchas cosas maravillosas que tal vez no son muy conocidas. ¿De quién aprendes? ¿Cómo es esa ruta tuya de quién aprendes? ¿Cómo entiendes lo que está pasando en el mundo general en innovación de tecnología para estar a la vanguardia de las cosas que van a cambiar el mundo? Leo demasiado. Leo sobre todo de formación de empresa, aunque en lo mío no es mucho la mentalidad. He empezado a leer sobre mentalidad. Leo mucho sobre estoicismo para mantenerme claro cuando hayan tormentas. Estoy aprendiendo mucho de referentes americanos, pero sí todo el tiempo estoy en una constante exploración. Todo el tiempo. Estudio empresas que están aportando al e-commerce. Tengo todo mi algoritmo de redes sociales enfocado a que todo el tiempo me esté mostrando contenido ya sea de desarrollo de tecnología, de marketing, todo el tiempo. ¿Cómo ves el tema de la IA? ¿Qué está pasando en la IA? A mí me fascina la IA para el e-commerce, ¿cierto? Porque creo que viene a solucionar un problema que tenía muy grande el e-commerce, que es el desafío del recurso humano, ¿cierto? Si querías, de hecho todavía, si quieres tener, si no estás conectado con inteligencia artificial y quieres tener un e-commerce grande, significaba un recurso humano grande. Sobre todo cuando estabas haciendo campañas enfocadas a mensajes, ¿cierto? Claro, para responder, atender. Pautando $1,000,000, un lead a $1,000, 100 mensajes al día, tenías 1 o 2 personas contestando, pero querías aumentarlo a $2,000,000 diario de gasto, entonces ya ibas a tener que contratar 4. Cada vez que aumentabas el presupuesto, eso era como los niños en el río, tenías que estar duplicando y duplicando el personal, ¿cierto? ¿Qué pasa si la campaña empezaba a fallar o el producto se agotaba? Pues tenías que estar mirando también cómo despedías. Entonces era un contrate y despida. ¿Y ahorita la IA cómo te soluciona eso? Claro, ya primero en un par de segundos yo puedo aumentar mi presupuesto publicitario y la IA no va a tener problema en responderle a 100, 200, 500, 1,000, 2,000 personas. Es el mismo esfuerzo para ella responderle a 100 que a 5,000. Solo la capacitas una vez. En el recurso humano tradicional tienes que empezar una convocatoria, una contratación, un estudio de las personas, capacitarlos. Hay más cosas que no te das cuenta si tienes un recurso físico para 2 personas, pero ya vas a meter 10. Pues o te toca ampliar la oficina, contratarte, irte para otro lado, comprar sillas, más computadores, más aire, tomas más café, más gasto de energía, más gasto de agua. Hay un montón de cosas ahí implícitas en tener más recurso humano. La IA te quita todos esos problemas. A veces yo molesto y me pongo medio cruel, porque yo digo, a la IA no la lesionaron en un partido, así es. A la inteligencia artificial no le tocó ir a la reunión de padres de familia, ni a la reunión del condominio, no se cayó de la moto, no le dio gripa, siempre está ahí 24 horas trabajando para ti. Y aparte la escalabilidad es que una hace lo de 1,000. Fíjate que veía la historia, no la historia, esta fábrica de Xiaomi en China que hoy en día hace 10 millones de teléfonos al año con una persona. Dios. Y te estoy hablando de que no es algo que quiere hacer Xiaomi, es algo que ya tiene Xiaomi en China. Y Xiaomi para hacer esos 10 millones de teléfonos en otra fábrica tiene 1,500 empleados. Entonces reemplazaban a 1,500 por uno. Yo estoy de acuerdo en el tema de la IA, que ahí es donde viene el reto interesante y es, uno, vamos a tener que evolucionar porque no hay manera en la que nosotros, ni siquiera yo, puedo competir en operación ni de fuerza, ni de agilidad, ni de capacidad mental como la conocemos, que es grabarse información con la IA.
no hay cómo entrar por ahí a competir. Sí. ¿Cómo le vamos a competir a la IA? No, está duro. Es que viene a complementar un montón de desafíos. Ahí te puse un desafío humano, pero hay aún más desafíos. Personas que piensan que es muy difícil hacer el copy de una campaña. La IA te lo hace. Que piensan que se van a demorar haciendo mucho una product page, una landing page. Ya. La IA te la hace. No, el video. Que hay que hacer el video, la IA te lo hace. Que hay que hacer la miniatura, la IA te lo hace. ¿Qué era el reto que tú me decías ahorita antes de empezar el podcast? Sí. Juan, bueno, entonces las personas quieren ese contacto humano cuando te quieran ver en un evento y eso también se va a resolver porque vienen empresas Exacto. como Figure, Tesla, Boston Dynamics con un robot. Si tú me dices, Juan, ¿a ti te gustaría mandar a un robot a un evento? Y yo, por supuesto, porque si yo puedo estar en un evento yo presencial en Tokio y tengo otros 10 eventos y mando a 10 robots que tengo, oye, yo los mando. Pues por supuesto, porque me permite estar en muchas partes a la vez. Exacto. O un holograma. Entonces muchas de las cosas que conocemos van a terminar cambiando mucho. El desafío te lo decía, era a partir de que ya ves influenciadores hechos con inteligencia artificial. Y ni siquiera influenciadores que hacen contenido del día a día, como sus live journey y cosas así, sino enfocados en nichos. Así es. Entonces un influenciador con inteligencia artificial enfocado en tráfico, ves IA hablando de negocios de PropTech, de FinTech, terminan esos influenciadores volviéndose famosos, la gente Es los una quiere marca conocer, personal. cuál es el desafío para que ya inclusive esa figura de inteligencia artificial se preste para que haya un contacto físico con ella. Entonces, lo que hablamos, ya hay soluciones inclusive que van a poder darle solución a ese desafío. Sí, porque chécate que ahorita no hay duda alguna de que los negocios van a funcionar por las marcas personales. Sí. Cristiano Ronaldo. Ya lo viste que se abrió ayer su canal Tienen 24 de YouTube. horas. 24 horas. ¿Cuántos y creo- seguidores tiene? esta Como mañana lo 15 vi. millones. Esta mañana que lo vi tenía 17 millones. 17, mira. En 24 horas. Y ya te voy a contar, yo lo voy a volver a mirar acá a ver cuántos tienen. Esto es una locura porque ahí nos está dando un mensaje de por qué lo está haciendo. Bueno, 22 millones. ¿Ya 22? En 24 horas, 22 millones. A las 8 de la mañana, son las 10, como 5 millones de seguidores es. en 4 horas. En estas 24 horas que han pasado tiene 22 millones de suscriptores. Increíble. Probablemente se le va a igualar a MrBeast en un mesecito. Seguramente harán una Una colaboración. collab, sin duda alguna. Pues MrBeast de una la va a hacer. Pero el mensaje que nos está dando, ¿cuál es? El Cristiano es un empresario. Sí, sí. Y hoy en día los negocios funcionan por las marcas personales. Es que hacete una idea. Si yo tengo 300 millones de personas, estamos hablando de los que tiene solo en YouTube. Sí. En Instagram también tiene como 300 millones. Si a mí esos 300 millones de personas me compran un productico de $1, oye, 300 millones de dólares. Entonces, las empresas entienden que lo que va a hacer funcionar los negocios son las marcas personales. Me vi un podcast de 4 inversionistas muy cracks que justamente lo decían. Las empresas más grandes las van a crear las marcas personales más fuertes. Cristiano Ronaldo, Messi, MrBeast. Mira, MrBeast con esta empresa de chocolates de Feastables, que es la de chocolates que tiene. Una empresa que ya vale un par de billones de dólares. Claro, porque es que traes la audiencia y lo más importante es traer la audiencia. Pero ¿cómo va a evolucionar esa marca personal? Sí, he visto que en el desarrollo inclusive de software, las personas que tienen marca personal logran escalarlo tal vez mucho más rápido. En este momento Sin duda. Dropi vive algo medio al revés, porque la marca Dropi es más conocida que Lucho Ramos. Estamos trabajando para que Lucho Ramos también sea muy... Pues porque le has invertido mucho a Dropi. Solo que es que crecer una marca de empresa cuesta 3, 4 veces más que una marca personal. Una marca personal es mucho más barata posicionarla. Pero el negocio de influenciar obviamente es poderoso y para poderlo Total. hacer es necesario tener una marca personal Así es. muy, muy fuerte. Pero ahí es donde uno dice, ¿será que sí tengo que tener yo mi marca personal? Porque mírate, yo hago un lanzamiento. Yo vendo educación, hemos hecho como 1.3 millones de dólares con educación. ¿Y por qué? Por mi marca personal. Porque tengo X cantidad de seguidores, me ven 15,000 personas en las historias. Pero ¿qué pasaría si en vez de ser yo, tengo 10 influencers que lo son? Oye, pues tengo Maravilloso. no 1.3, sino que tengo 13 millones de dólares. Si Claro. los logro hacer de la misma viralidad, en la misma categoría, que lancen a la misma vez.
Así es. Porque el 70% de mi contenido hoy es con IA. Y la gente, muchos no se dan de cuenta. Es porque yo a mi comunidad muy transparentemente se lo digo. El 70% de mi contenido es con IA. ¿Por qué se lo digo? Porque quiero que entiendan hacia dónde va evolucionando. ¿Y cómo va a pasar? No sé si en 1 o 2 años. La IA avanza muy rápido. Uno no sabe en cuánto tiempo. Puede ser en 5 meses, en 1 o en 2 años. Yo le voy a decir mañana a la IA, este es mi avatar, créame por favor 5,000 videos enfocados a tráfico pago en Meta y me hace 5,000 videos en 1 minuto y los empieza a publicar. 5,000 videos de Juan que salieron en 1 minuto en todas las plataformas. Claro. Entonces ahí esa exposición se va a volver mucho más masiva, que ahí viene otro reto bien interesante. Y es en qué sí contenido creer y en cuál no. Cómo se van a ir migrando las comunidades, hacia dónde las vamos a conglomerar. Esos eventos físicos van a seguir creciendo mucho más. Muchísimo más. Los La eventos físicos son presencialidad va a importantes. crecer y va a crecer y va a crecer. Porque vamos a estar tan invadidos de contenido. Hoy ya estamos invadidos. Porque los crean humanos. Pero cuando lo crea una IA que puede crear 1,000, 5,000, 10,000 o 100,000 a la vez, ¿qué tan invadidos vamos a estar? La presencialidad, bueno, parte de la presencialidad puede ser incluso un live, pero que inclusive así sea un agente creado con inteligencia artificial, las personas puedan obtener una respuesta de él. Creo que es el futuro sobre eso también. Y eso que yo creo que es el presente, porque ahorita se hace, tú puedes Ya activar se un hace, live, tienes toda la razón. traes la API de Heigen, le tiras el avatar, traes con la API de ChatGPT, entrenas el modelo y listo, lo pones en vivo y ya responde En todo. esos días veía un video de Heijen Así es. y una persona tenía un video, una cuadrícula, 4 videos de él y ponía cuál es el verdadero video, cuál de estos no está hecho con inteligencia artificial. Entonces tenía A, B, C, D y la gente ponía el B es el verdadero, el C es el, y los 4 eran hechos con inteligencia artificial. O sea, ya Es imperceptible para el ojo humano. Sí. Oye, ¿qué nota eso que me dices? Dropping que está trabajando con IA. Estamos trabajando que la inteligencia artificial haga esos procesos que si se los das a un recurso humano se vuelven insostenibles, Ok. demorados, llamémoslos medio arcaicos. Entonces, todos los procesos que tengan que ver en el e-commerce, desde confirmación de una orden, atención al cliente después de una compra, solución de incidencias, remarketing, todo lo que tenga que ver con lo que antes tenía que estar un humano detrás del proceso, ya te lo haga la inteligencia artificial. Mira. Tenemos usuarios que hacen más de 1,000 órdenes al día. Imagínate el recurso humano que se tendría que tener para confirmar más de 1,000 órdenes diarias. Total. Es muy duro. Cuando se vende, las personas esperan, sobre todo en el modelo contraentrega, que haya una atención después de la venta. Tienen preguntas. Hola, ¿cuándo es que me va a llegar el pedido? Hola, para confirmar si compré el que era de color rojo. Hola, ya está mi número de guía. Y en volúmenes grandes, un recurso humano pues demoraría. Total. Cuando la respuesta demora, siembra dudas sobre la orden. Incertidumbre. Si no hay una buena atención después de la venta, puede que en ese proceso de un contraentrega haya una devolución, porque Muy ya bien. la persona dudó de ti. Así ¿cierto? es. Si haces ese proceso con una inteligencia artificial En un segundo. que responda Es en un inmediato. segundo, la persona confía en ti. Y es Va a que es aumentar. inmediato a miles de personas. Negro, Porque no tiene- un ser humano podría decir, no, yo tengo la intención y voy a estar en el celular esperando a que llegue una orden y confirmo. Sí, a uno. Al segundo le tocó esperar 5 minutos, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. La ya es en segundo a 1,000, 10,000, 100,000. Y los flujos de conversación son difíciles. Mira, tú le dices a una cliente, hola, buenos días. Obviamente ella no está las 24 horas pegada al celular y te responde 30 minutos, 1 hora después. Entonces, ella te dice, sí, muy bien, todo muy bien, sí quiero confirmar la orden, pero tu equipo no leyó ese mensaje inmediatamente, sino que lo leyó 1 hora después de que la señora lo escribió. Y una conversación que así como te la estoy colocando, debería durar 10 segundos, se transformó una de 4 o 5 horas, ¿cierto? Porque no hay inmediatez de un humano al responder. La inteligencia artificial te quita todas esas brechas de un flujo de conversación y lo hace de inmediato. Automático. ¿Cuál es ese mensaje que tú vienes tratando como de dar a todas las personas que hacen e-commerce
Claramente son las personas que utilizan tu plataforma como para concientizarlos sobre ello. Que tú dices, oye, ellos no han entendido que el foco principal en el que debemos de estar trabajando es este. Y que Ok. tú tratas como de que ellos lo puedan comprender porque de esa manera va a crecer más la industria. Mira, cuando una persona entra al e-commerce, obviamente entra medio torero y piensa bueno, que se le vino el mundo encima, que tiene que hacer el mismo 10 anuncios, que tiene que ir el mismo a hacer 10 páginas, que tiene que ir el mismo a atender a los clientes, todo el hombre orquesta, ¿cierto? Empieza en ese proceso del recurso humano, de volverse un loco y ahogarse en un vaso de agua, cuando ya todos los procesos son supremamente fáciles de hacer, ¿cierto? El propósito de Dropi, lo que te decía, es democratizar, pero uno democratiza tecnología, democratiza conocimiento, ¿cierto? Estamos democratizando la inteligencia artificial para permitirle a las personas ser más eficientes, que puedan escalar su negocio, que se den cuenta que esto es un modelo realmente democrático, que cualquiera lo puede hacer. Así tengas conocimiento o no, el e-commerce es un modelo en el que puedes participar con poca barrera. Ese es el propósito. No, y ahí estoy de acuerdo porque ¿sabes cuál es la mayor brecha para entrar en inteligencia artificial, en e-commerce igual? Es educación. Educación. No es que la tecnología no esté, pues la tecnología está. Hay empresas como la tuya y otras más que vienen trabajando en ella. No es que sea muy caro, es caro para las empresas, pero para el cliente como uno final verdaderamente no es tan costoso. Es gratis. Casi En que muchos de los gratis. casos. Pero la barrera es educación. Entonces ahí creo que estoy de acuerdo en eso. ¿Qué libros? Dale, dale. No, Por quería decir favor. que conozco muchas personas que han empezado como tienen las ganas, las fuerzas, la intención, con contenido gratuito, a obtener muy, muy buenos resultados. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. ¿Qué libros, ahorita, si nos recomiendas uno, dos o tres libros de los que más te han ayudado, tú que lees bastante, Sí. para la audiencia? A ellos les encanta que les recomendemos libros. Bueno, estuve leyendo hace poco uno de cultura empresarial de Ok. Netflix que me gustó muchísimo. El de Contracorriente siempre se lo recomiendo a cualquier persona. Y me regalaron hace poquito un libro pequeño, muy bonito, de hecho olvidé el autor, que se llama Empatía Digital. Empatía digital. ¿Cierto? Que es algo que le falta mucho a las personas y normalmente es algo de lo que cuando le das una tarea a un desarrollador, pues carece, que es empatía. ¿Cómo desarrollar las cosas para que las pueda utilizar la persona con menor conocimiento y con mayor conocimiento de la misma forma? De la misma forma profesional, con la misma eficiencia. Sí, total. A veces cuando las personas se sientan a desarrollar, no tienen empatía, tienen un poco de soberbia y hacen software, hacen procesos complejos, cuando la tecnología debe ser empática. Tenemos que desarrollar tecnología para que la pueda utilizar una persona que apenas esté entrando a la industria, que tenga conocimiento cero, y que esa misma tecnología sea igual de eficiente para una persona que ya sea experta. Que ahí de hecho está la masividad, porque es que la masividad no está en los expertos. Los expertos es esto pequeño. Eso me costó mucho a mí entenderlo, que tenía yo que ir a enseñar a las personas, porque ahí era donde estaba la gran masa de mis clientes. La gran masa de mis clientes no está en el experto avanzado. El experto avanzado es una categoría tan pequeña, pero que hay un mundo inmenso de personas intentando entrar, pero que precisamente por esas barreras que en ocasiones uno mismo coloca como dueño de negocio, la persona no termina entrando. Entonces, qué bueno que lo ves así. En la historia de Dropi lo he visto muchísimas veces. Mira, yo tengo clientes que todavía están con nosotros, usuarios de Dropi, yo les llamo familia Dropi, que están desde que no tenían ni idea de cómo vender, lograron vender su primera unidad y ahora hacen miles de ventas al mes. Qué bueno. Desde que no tenían nada hasta que lo tenían todo, Dropi ha estado acompañando el proceso. Qué bueno. Si ahorita, para que ya con esto cerremos, te decimos, oye, viejo Lucho, aquí en la agencia, mira, estamos votados. Tomar $1 millón para que hagamos una campaña y nosotros la hacemos. ¿Qué comunicarías? ¿Qué comunicaría? Sí, ¿De Dropi? sí, tal cual, aprovecha ese millón. ¿Qué dirías allá afuera? Bueno, en este momento estamos haciendo que todo el camino que las personas recorran dentro de esta industria sea reconocido. Y estamos en un programa que se llama Leyendas Dropi. Leyendas. Leyendas Dropi, porque hemos de verdad ayudado a personas
desde cero a convertirse en leyendas de este modelo. Quiero que todo el mundo se convierta en leyenda. Quiero que todo el mundo sepa que en el e-commerce el camino que se recorre es sencillo y te puede llegar, o sea, de verdad cambia tu vida. Te puedes convertir en una leyenda. Quisiera dejarle ese mensaje a todo el mundo y si me pones el millón ahí, pauto el sitio web que se llama Leyendas Dropi. Ah, mira, ahí está. Listo, viejo Lucho. ¿Algo más que quieras complementar para cerrar? ¿Crees que abarcamos todos los puntos importantes? Bueno, nos podemos quedar aquí todo el día hablando de Dropi, de e-commerce y de cosas, pero de verdad el mensaje es el e-commerce, sobre todo en la modalidad de dropshipping, es el modelo de negocio más democrático del mundo. Los que me conocen saben que repito este mensaje en toda reunión que puedo. No importa en qué etapa estés de tu vida, si eres un empleado, si eres un empresario, si tienes un buen puesto, si no, si estudiaste, si tienes un doctorado, si estás mal, si estás bien económicamente, no importa el estado en el que te encuentres en este momento en tu vida, te aseguro que el e-commerce es el modelo de negocio en el que puedes multiplicar los resultados que tengas actualmente. Buenísimo, viejo Lucho. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Honrado, fue un espacio muy agradable. Súper honrado de que me hayas invitado, de verdad. No tenía la oportunidad de conocerte personalmente hasta hace poco en la feria. Y de verdad muy agradecido, sigo tu contenido. Creo que lo que tú haces es parte de la misión de Dropi, que es democratizar. Tú compartes tu conocimiento de manera gratuita, le estás permitiendo a muchísimas personas a través de ti también emprender y cambiar su vida. Entonces, de parte de Dropi también agradecemos lo que estás haciendo. Gracias, viejo Lucho. Y bueno, no, andan haciendo ustedes, saben, un excelente trabajo y de seguro por ahí vamos a estar haciendo más cosas. Seguro que sí. Y gracias a todos los genios que están ahí. Nos vemos en un siguiente episodio de Genios Podcast.